Hola a todos nuevamente. El día de hoy nos corresponde continuar con la asignatura de microeconomía. Ya vamos con el tema específico de lo que es el mercado de competencia perfecta. Vamos a hacer previamente un resumen de lo que es microeconomía 1 o principios de microeconomía. Hagamos un resumen para saber por dónde vamos a empezar este tema. Bien, cuando nosotros veíamos inicialmente el concepto de microeconomía, habíamos indicado que la misma básicamente consiste su análisis en lo que viene a ser dos grandes fuerzas del mercado. Uno que es la demanda y otra que es la oferta. Muy bien, vamos a esquematizar por acá. Entonces lo que conforma básicamente el estudio de la microeconomía es la demanda y la oferta, la cual se va a analizar en distintos escenarios de mercado. Si ustedes recordarán la concepción que le dábamos, el estudio de las unidades o células económicas llamadas empresas y familias, compradores y vendedores, representados por las dos fuerzas, que en este caso son la demanda y la oferta, ¿no? Por acá tenemos básicamente a los compradores y por acá tenemos a los vendedores. También llamados por acá los consumidores y acá los productores. Entonces veíamos las dos fuerzas del mercado principales y estas se van a analizar en un escenario, puede ser físico-virtual, denominado mercado. El mercado, habíamos indicado, es aquel escenario físico o virtual donde interactúan las fuerzas del mercado sujetos a una variable principal denominada variable precios. Muy bien, entonces podemos ampliar un poquito, algo más o menos por acá y por acá. Ahí está, ¿no? Entonces, esa es una síntesis de lo que estamos viendo en microeconomía parte 1 o principios de microeconomía. En el campo ya de la economía como tal, de la ciencia económica, tenemos la microintermedia, que es la micro 2 y la micro avanzada. Bien, entonces vemos las dos fuerzas grandes del mercado, llamada demanda y oferta. Esto lo vamos a ver en distintos escenarios de mercado. El mercado, no se olviden, es aquel escenario físico virtual donde interactúan estas dos fuerzas. Ahora, cuando vemos mercado, nosotros podemos ver una serie de estructuras o modelos de mercado. Por ejemplo, un primer tipo de mercado es el modelo de competencia perfecta. También llamado en alguna bibliografía, ¿no? Mercados competitivos. También tenemos una estructura como ser el monopolio, otra estructura como ser el oligopolio, puede haber un monopsonio, y alguna otra híbrida que puede ir resultando del análisis de estas estructuras de mercado. Ahí está, ¿no? Entonces, una vez que conocemos las dos fuerzas del mercado, podemos ver estas dos fuerzas en distintos escenarios de mercado, en distintas estructuras o modelos de mercado. Para ver estas estructuras hay que entender algunas herramientas un poco más a detalle o profundidad que se ven para ambas fuerzas del mercado. Por ejemplo,
Por ejemplo, vamos a representar por acá algo más o menos de este tipo. Podemos representar algo más o menos de este tipo. Cuando vemos de forma independiente a la demanda y cómo se ha originado esta fuerza del mercado, hablamos de una teoría muy interesante que es la teoría del consumidor. En la teoría del consumidor, lo que se analiza es cómo los consumidores maximizan su nivel de utilidad, ¿no? Y esto está sujeto a una restricción presupuestaria. A una restricción presupuestaria. Esta restricción presupuestaria es lo que le denominamos ingreso. Entonces, en la teoría del consumidor, lo que se busca explicar con esta teoría es cómo los agentes económicos denominados consumidores maximizan su utilidad sujeto a una restricción presupuestaria. La idea matemática lo pueden consultar en videos que ya tenemos respecto a esta temática y van a poder ampliar de mejor manera sus conocimientos. Entonces, por acá tenemos en el plano cartesiano, ¿sí? Tenemos un bien 2, un bien 1, dos bienes. Aparece el concepto gráfico matemático de lo que se denomina curva de indiferencia, que va a dar un nivel de utilidad constante, ¿no? Esto no se olviden, es una curva de indiferencia, pero vuelvo a reiterarles, este material lo tienen en otros videos que está en el canal de YouTube, ¿no? Esta es una curva de indiferencia. Esta curva de indiferencia nos da un nivel de utilidad constante, a lo cual para llegar al equilibrio debe intersectarse matemáticamente hablando, ¿sí? En un punto con lo que es la restricción presupuestaria, ¿no? Este nivel es lo que se denomina, esta curva negra, recta de acá mejor dicho, es la restricción presupuestaria. Y con esta restricción presupuestaria se va a lograr llegar a un equilibrio para saber específicamente qué nivel de X1, del bien X1, y qué nivel del bien X2 nos requerimos para llegar a un equilibrio y así lograr maximizar nuestra utilidad sujeto a esta restricción presupuestaria. Bien, esto lo pueden ampliar en videos que tenemos respecto a este tema. Entonces, esta teoría del consumidor origina lo que va a ser la fuerza denominada demanda, la cual se va a generar una curva de demanda, una función de demanda, una ecuación de demanda. Pasa lo mismo con la oferta. Por este lado tenemos la oferta. Y lo que se hace en la oferta es analizar a detalle la misma con una teoría muy interesante denominada teoría del productor o teoría de la producción. Teoría de la producción o teoría del productor. Entonces lo que se busca en esta, de igual manera, es maximizar las ganancias de la empresa, del productor, sujeto a una variable principal que son los costos de producción. De igual manera, recomendarles puedan ver el material que ya está cargado un tiempo atrás respecto a cada una de estas temáticas, ¿no? Entonces acá lo que se tiene es algo similar a la otra teoría. Tenemos por acá la combinación de dos factores principales, como ser el capital y la mano de obra. Se tiene una curva interesante. Ahí está. ¿Sí? Esa curva tiene un nombre específico y se va a intersectar con el famoso isocosto. Ahí está, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí
es otra vez dos curvas que van a llegar a un equilibrio, ¿no? Esto es la famosa curva isocosto y esta es la isocuanta, que van a buscar un nivel de equilibrio entre los dos factores principales para que se maximice la ganancia para el productor, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a analizar la teoría de la producción para después originar la curva de oferta. Lo que nosotros habíamos visto anteriormente es de forma superficial estas dos para llegar a su equilibrio y demás. Pero esto es un tema que se puede ir complementando, ¿no? Acá hay que ver el tema de los costos de producción, la función de producción y demás. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver distintas estructuras de mercado basado básicamente en las dos fuerzas del mercado, demanda y oferta, sabiendo que de por medio hay este análisis un poquito más detallado. El primer modelo o estructura de mercado que vamos a ver es la de competencia perfecta. Entonces veamos cuáles son los supuestos del modelo de competencia perfecta. O lo que les mencionaba, mercados competitivos. Bien, entonces tenemos una serie de supuestos o proposiciones que nos van a ayudar a explicar este modelo. No se olviden que un modelo es una simplificación de la realidad. Si yo quiero acercarme más a la realidad, bueno, pues hay que ir rompiendo ciertos supuestos, pero eso requiere un análisis un poco más detallado como se lo hace en micro 2 o micro avanzada, ¿no? Una micro aplicada donde ya se hace el análisis completo, íntegro de lo que va a ser un escenario de mercado. Vamos con el supuesto número 1. Vamos con el supuesto número 1 del modelo de competencia perfecta, ¿no? Vamos a decir que el número de vendedores y compradores es tan grande que ninguno de ellos puede afectar con sus acciones el mercado. Entonces, tenemos en este supuesto la explicación siguiente. Tenemos varios oferentes y varios demandantes. El número es tan grande que ninguno de ellos puede afectar con sus acciones en el mercado, vale decir, ¿no? La libre entrada o salida de cada uno de ellos. ¿Sí? Es una libre entrada o salida para cada uno de ellos. Entonces, el primer supuesto es que hay muchos vendedores y muchos compradores, ¿no? Hay muchos vendedores y hay muchos compradores. Tenemos muchos oferentes y muchos demandantes. La entrada o salida de cada uno de ellos no va a afectar al mercado. No va a afectar al mercado. ¿Sí? Entonces, tiene como característica este modelo de competencia perfecta relacionado a lo que es la oferta y la demanda. Bien. Segundo, los bienes o productos que se transan son homogéneos. Vale decir que estos son idénticos. Son idénticos, ¿no? Lo que vende uno lo tiene el otro. Y lo que quiere comprar uno también lo tiene otro, ¿sí? También lo piensa otro, mejor dicho. Entonces, los bienes que se transan son homogéneos. Algunos también le dicen son idénticos. Son idénticos. Muy bien.
Entonces, hasta acá podemos sintetizar estos dos supuestos que son los más interesantes. Un modelo que se adecua tal vez a varias realidades. En nuestro caso, podemos hablar de un ejemplo tradicional. Por ejemplo, el famoso o conocido pan de batalla. Si ustedes analizan este producto, notarán que este se vende en varios lugares, hay varios oferentes, hay varias tiendas de barrio, si quieren así, hay varios mini markets que te ofrecen el pan de batalla, por lo tanto el que entre uno nuevo no va a afectar al mercado. También hay varios compradores, la población en un alto porcentaje consumimos este artículo, este bien denominado pan de batalla. Que nos vayamos a comprar a otra tienda, a otro mini market, no va a repercutir de gran manera en el mercado, por lo tanto es un mercado de competencia perfecto. Entendamos como competencia a la libre movilidad, ¿no?, de cada uno de estos agentes. Puede entrar o salir. Entonces, los bienes son homogéneos. El pan sigue siendo el mismo en varios lugares. Tiene similares características que lo hacen inclusive propio, ¿no?, en un grado cultural, en este caso el boliviano, ¿no? Entonces, hablamos en un modelo de competencia perfecta, muchos oferentes, muchos demandantes, los bienes se transan, son homogéneos. Tercer supuesto. Tercer supuesto. Hay libre disponibilidad. Hay libre disponibilidad de los recursos. De los recursos para la producción de los distintos bienes. Perfecto. Y un cuarto supuesto muy interesante, el cual nos dice que los agentes económicos, vendedores y compradores conocen o tienen información respecto a los costos en tiempo presente y futuro. Por ejemplo, respecto al pan de batalla, muchos sabemos que este se produce con harina de dos tipos, una harina proveniente del lado argentino y harina financiada, como es la de, entre comillas, producción nacional, la EMAPA, ¿no? Entonces, conocemos los costos en tiempo presente y también en tiempo futuro. Sabemos qué repercusión puede haber respecto a algunos de los insumos que va a afectar en la elaboración del pan de batalla. Básicamente son estos cuatro supuestos, pero vamos a dar siempre mayor hincapié a los dos primeros. Bien, ahora, estos supuestos del modelo de competencia perfecta hacen que nosotros podamos pensar en un equilibrio. ¿Cómo estarán y cómo se dará el equilibrio en competencia perfecta? Entonces, ¿cómo se dará el equilibrio en competencia perfecta? Entonces, si queremos hablar del equilibrio en esta estructura de mercado llamada competencia perfecta, es menester conocer las fuerzas del mercado que los regulan. Todo mercado tiene fuerzas que van a ser las que van a originarnos un equilibrio, ya sea a corto o a largo plazo. Entonces, el equilibrio va a estar dado de la siguiente manera. Primero, voy a empezar por acá. Debo conocer
¿sí? Debo conocer lo que va a ser, en este caso, la demanda o la curva de demanda específicamente. Entonces, en el modelo de competencia perfecta, al haber gran número de vendedores y compradores, de tal manera que la entrada o salida de alguno de ellos no perjudica al mercado, y además los bienes son homogéneos, nosotros podemos indicar que el precio de este bien, es fijo. El precio del bien, del artículo, ya es fijo. Entonces podemos decir, el precio es fijo. ¿Pero qué involucra que el precio es fijo? Anotemos por acá. Si el precio es fijo, vale decir que yo puedo consumir cualquier cantidad, por ejemplo, un Q sub 0 o un Q sub 1, ¿sí? Puedo consumir cualquier cantidad dado un precio fijo. Si estamos hablando que el precio es fijo, esta curva que tenemos acá viene a ser lo que es la demanda. Esta curva viene a ser lo que es la demanda. La demanda es esta recta horizontal, ¿sí? Que representa un precio fijo. ¿Por qué el precio es fijo? Porque hay un número grande de vendedores y compradores de tal manera que ninguno de ellos va a afectar con sus acciones porque el precio ya está dado. El precio ya está dado, por lo tanto se puede consumir un Q0, un Q1, un Q2 y demás. Entonces la demanda está representada por el precio que está dado o el precio es fijo. ¿Qué va a pasar con la oferta? Muy bien. Como tampoco va a afectar el número de vendedores, ¿sí? Nosotros vamos a manejar la oferta a través de lo que viene a ser un concepto denominado costo marginal. El costo marginal, el costo marginal, el costo marginal va a representar para nosotros la curva de oferta en un mercado de competencia perfecta o en un mercado competitivo. ¿Qué es el costo marginal? El costo marginal es la variación del costo total respecto a la variación de la cantidad de producción. En términos de cálculo diferencial, es la derivada del costo total respecto a la cantidad. Ese es el costo marginal. ¿Quién analiza el costo marginal? Se analiza en la teoría de la producción. Por cada cantidad adicional de un bien que se esté produciendo, ¿cuánto aumentará el costo? Entonces, podemos enmarcar esto. El costo marginal es aquel costo adicional que se genera por la producción de un bien o artículo adicional. Entonces ya tenemos la oferta y tenemos la demanda. ¿Cómo vamos a llegar al equilibrio? Intersectando ambas curvas tal como se ha hecho con un mercado inicial, ¿recuerdan? Donde teníamos demanda y oferta. Solo que acá la demanda es un poco más interesante en función al supuesto del modelo, porque hay tantos vendedores y compradores, consumidores, que ninguno de ellos va a afectar en el precio. El precio es fijo, el precio está dado, el precio está dado en el mercado. Algún profesor alguna vez dijo que cada agente económico, comprador o vendedor, es un microbio en este mercado, por lo cual no va a repercutir su accionar en el precio. Y el oferente lo que va a hacer es fijarse sus costos, más que todo el costo marginal. ¿Cuánto le cuesta producir una unidad de un bien adicional? ¿No?
Este es un bien adicional. ¿Cuánto le cuesta producir un bien de forma adicional? Una unidad de un bien, un producto. ¿Cuánto le cuesta producir un pan de batalla adicional? Muy bien. Entonces, teniendo ya la idea de qué es la oferta y la demanda en el modelo de competencia perfecta, vamos a mencionar las directrices para poder hallar el equilibrio, pero para eso vamos a requerir un espacio adicional. Vamos por este lado, por favor.